sobre la fisiología del tejido adiposo, más bien un recorderis de la misma que ya todos hemos visto. Y adicionalmente vamos a mencionar el papel e importancia del ejercicio en la obesidad. Entonces, bueno, en nuestra tabla de contenido vamos a iniciar con unas generalidades del tejido adiposo, pasar a recordar algunas características y datos importantes que obviamente no podía faltar el Kahoot para saber qué tanto recuerdan del tema. No se preocupen que nosotras tampoco éramos expertas. Y después vamos a hablar de su función y regulación, pues, de todo. Y por último, el papel del ejercicio en la obesidad. Entonces, como generalidades, el tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado que cumple una función importante en la homeostasis energética. En el tejido conjuntivo laxo se encuentran células adiposas o los famosos adipocitos que se van a agrupar o pueden estar de manera individual y estos van a desempeñar un papel fundamental en la ya mencionada homeostasis energética. Además de esto, el tejido adiposo almacena energía en forma de gotitas que se van a convertir en triglicéridos y colabora en la producción de hormonas que son las adipocinas. De forma normal, el cuerpo para poder sobrevivir necesita asegurar la entrada continua de energía, incluyendo el suministro variable de sustancias nutritivas durante la alimentación. Para satisfacer la demanda de energía del cuerpo, cuando hay escasos alimentos, el tejido adiposo va a almacenar con mucha eficiencia el exceso de energía que consumimos. Como ya sabemos, el organismo posee una capacidad limitada para almacenar los carbohidratos y las proteínas. Por lo tanto, las reservas de energía se almacenan dentro de las gotitas de lípidos que los adipocitos van a incrementar cuando la ingesta de alimentos es mayor que el consumo y se va a utilizar o gastar cuando el consumo energético es mayor que la ingesta. Como ven acá, van a existir dos tipos de tejidos, el blanco, que es el unilocular, o el pardo, que es multilocular. El primero, el blanco, es el tipo predominante en el ser humano adulto y el tejido adiposo pardo está presente en el ser humano en grandes cantidades durante la vida fetal. Disminuye a lo largo de la primera década, pero continúa presente en cantidades variadas, en especial alrededor de los órganos internos, pero pues más adelante vamos a andar más en su clasificación y funciones específicas. Entonces, aquí viene nuestro hermoso Kahoot, que todos se van a meter con este código. Bueno, yo creo que vamos iniciando porque si no se va a meter.
Bueno, muy bien, la mayoría lo supo. Sigamos. Y lo acababa de decir. Aquí pueden seleccionar varias respuestas. Bueno, esta no estaba tan fácil, nosotras tampoco nos acordábamos, así que tranquilos, pero sí se encuentra en todos estos lugares. No sé quién es yo, pero felicidades. En la vida fetal es el tejido adiposo parto. Bueno, esta es la última pregunta, entonces con toda. Son selección múltiple también. Bueno, vamos a ver quién es el ganador. Soy Gaby. Yo. Bueno, ¿quién es yo? Yo soy yo. Ah, bueno, muy bien. Vamos a seguir con las funciones del tejido adiposo. Comenzando por el blanco, representa al menos el 10% del peso corporal de un individuo saludable normal. Este tejido se concentra en la piel debajo del abdomen, la región glútea, las axilas y los muslos. Las diferencias en el espesor de esta capa adiposa según el sexo están dadas en parte por las diferencias entre la silueta masculina y femenina, como se nota. En los órganos internos, el tejido adiposo se localiza de forma preferencial en el omento mayor, el mesenterio y el espacio retroperitoneal, en donde va a ser abundante alrededor de los riñones. También se encuentra en la médula ósea, entre otros tejidos, donde rellena los espacios. En las palmas, las plantas, por debajo del pericardio visceral y en la órbita del globo ocular, el tejido adiposo va a funcionar como una almohadilla protectora. Algo importante que vale la pena mencionar es que mantiene su función de estructura, por eso cuando el tejido adiposo de otros sitios se agota, el estructural no disminuye. Es decir, podemos bajar de peso y perder grasa, pero en los lugares donde actúa como una estructura va a permanecer intacto. El tejido adiposo blanco también va a secretar una variedad de adipocinas que incluyen hormonas, factores de crecimiento y citocinas. En ese esquema que ven a mano derecha, pues hay varias de las adipocinas secretadas que incluyen hormonas como la leptina, citocinas como el factor de crecimiento similar a la insulina y otras moléculas con funciones biológicas específicas como las prostaglandinas.
Bueno, como ya lo mencionamos, los adipocitos sintetizan y secretan las adipocinas. Por esta razón, el tejido adiposo es considerado muy importante en la homeostasis energética, la hipogénesis, el metabolismo de esteroides, la angiogénesis y la respuesta inmunitaria. La sustancia más importante de las adipocinas es la leptina, que es una hormona peptídica. Esta va a intervenir en la regulación de la homeostasis energética y es un producto exclusivo de los adipocitos. Entre sus funciones va a estar inhibir la ingesta de los alimentos, estimular la tasa metabólica y la pérdida de peso corporal. Es un factor de saciedad circulante, entonces implica que participa en un mecanismo de señalización endocrino, informando sobre el estado energético a los centros cerebrales que regulan la ingesta de la comida. Nos dice, no comas más. Esta hormona también produce hormonas esteroideas como testosterona, estrógenos y glucocorticoides. Además de la leptina, el tejido adiposo también secreta otras adipocinas como la adiponectina, resistina, entre otros, pero vamos a hablar de los factores de crecimiento, como el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento transformante beta, el similar a la insulina, además de interleucinas 6 y prostaglandinas. Todos estos en las personas obesas se encuentran aumentados y podrían estar relacionados con alteraciones metabólicas, además de la aparición temprana de diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, otra sustancia secretada por este tejido va a ser el angiotensinógeno. Este se sintetiza en el hígado y el aumento de la producción del mismo va a contribuir al desarrollo de hipertensión arterial, que es una complicación muy frecuente de la obesidad. Bueno, esas tablitas las tenemos aquí con las sustancias secretadas principales por el tejido adiposo y pues su correspondiente función. Pero para no hacer tan eterna la presentación, pues podemos al final subirla al chat de Teams. Manu, si quieres pasa a la siguiente. Creo que te saliste de la presentación. Sí, perdón, es que no sé si me alocó el Teams, pero ya. Dale, tranquila. Bueno, ahora vamos a hablar de la regulación del tejido adiposo. Entonces, es importante saber que esta regulación va a estar dada por procesos tanto digestivos como del sistema nervioso central. Y todas las señales hormonales y nerviosas que se encuentran conectadas entre sí van a formarnos el eje encefaloentero adiposo, el cual va a regular el hambre, el apetito y la homeostasis energética. Aquí van a estar comprometidos, pues en el sistema nervioso central vamos a encontrar el hipotálamo, la región anterior de la hipófisis, es decir, la adenohipófisis, y a nivel del tubo digestivo vamos a encontrar el hígado, el páncreas y porciones del intestino delgado y del colon. Y en cada uno de estos órganos se van a estar expresando receptores y a su vez se van a estar liberando hormonas que permiten toda la homeostasis energética. Pasa, por favor. Listo, entonces vamos a hablar de dos sistemas de regulación del peso. Uno que es a corto plazo y otro que es a largo plazo. Y se diferencian entre sí porque en el corto plazo las señales son de corta duración y en su mayoría participan hormonas del tracto gastrointestinal, en donde se va a regular la cantidad del alimento consumido contando con el tiempo de ingesta en el que se comió. Y en el largo plazo tenemos entonces señales de larga duración, las cuales se mantienen en el tiempo y van a reflejar el tamaño de la reserva grasa y también es el que nos va a permitir mantener un peso estable durante meses e incluso años. Entonces, iniciando por el sistema de regulación a corto plazo, vamos a encontrar dos hormonas principales que son las que debemos tener en mente y son la grelina, la cual vamos a ver que en varios textos pues hablan de ella con una acción tanto a largo plazo como a corto plazo. Sin embargo, tiene una mayor funcionalidad en el corto plazo. Y bueno, se trata de un polipéptido producido por las células epiteliales gástricas. Se ha visto que son las oxínticas en un 30% y nos va a actuar como un estimulante del apetito. Esto lo va a hacer liberando hormona del crecimiento, la cual activa una población de neuronas que van a aumentar la AGRP. La AGRP es una proteína conocida como la proteína agouti, la cual va a generarnos apetito y va a disminuir el metabolismo energético y el gasto. Va a generar una sensación de hambre en el hipotálamo y de hecho se ha visto que en la obesidad hay una hiperproducción de esta hormona. Pasa, por favor. La otra hormona con la que contamos en la regulación a corto plazo es el péptido Y.
el cual es producido por el intestino delgado y el colon, más específicamente por células enteroendocrinas especializadas llamadas células L, y su cantidad va a ser directamente proporcional al contenido calórico de los alimentos, más que todo si el alimento tiene un alto contenido graso. Este polipéptido se va a expresar a los 15 minutos después de la ingesta del alimento y su función va a ser disminuir la ingesta alimentaria y ayudar a la pérdida de peso, ya que inhibe las células orexígenas y a su vez va a activar a las neuronas anorexigénicas en el núcleo arcuato. Es importante aquí no confundirnos con el neuropéptido Y, ya que este actúa haciendo algo totalmente contrario, es decir, nos va a activar la lipogénesis y va a generar una sensación de hambre. Pero no vamos a hablar mucho de este en la charla porque pues no es de los principales, solamente es para que tengamos en cuenta la diferenciación. Pasa, por favor. Bueno, aquí aunque nos desviamos un poquito del tema con esta diapositiva que les traigo, es para comprender mejor la acción de estas dos hormonas que acabo de mencionar. Entonces, un ejemplo de este es el síndrome de Prader-Willi, el cual consiste en una mutación genética del cromosoma 15, en donde vamos a tener una producción excesiva de grelina. Y esto va a causar que nos dé un deseo fisiológico de comer que es muy difícil de controlar y que incluso puede llegar a conducir a una obesidad mórbida. También tenemos un daño en el neuropéptido Y, puesto que va a estar disminuido. Y además, no solamente en este síndrome se ha visto, sino también en personas con obesidad, una disminución de este neuropéptido. Entonces, pues hay concentraciones plasmáticas mucho menores respecto a las que están en las personas con un peso estable. Bueno, entonces ya vimos la regulación del peso a corto plazo, ahora vamos a pasar a la regulación a largo plazo, donde vamos a tener dos hormonas principalmente también. La leptina, de la cual ya habíamos hablado, seguramente la mayoría, por no decir todos, hemos oído hablar de ella, ha mejorado los conocimientos sobre el mecanismo de la homeostasis energética y su papel en la obesidad. Esta hormona es producida en los adipocitos y la encontramos en tejidos como el cerebro, la placenta, epitelio mamario, médula ósea e incluso los tejidos linfoides. Su función es la inhibición de la ingesta alimentaria por medio del aumento del gasto energético y además de reducir la expresión de neuropéptidos orexigénicos como el neuropéptido Y que ya mencionó Angie, del cual ya habíamos hablado. Acá es importante tener en cuenta que cuando se habla de obesidad, se habla de una hiperleptinemia. ¿Y cómo es esto? Bueno, resulta que pasa algo muy parecido que la resistencia a la insulina. Como la leptina es directamente proporcional a la cantidad de grasa corporal, pues vamos a tener una hiperproducción de la leptina en la obesidad. Sin embargo, se ve que se da una resistencia a nivel del sistema nervioso central, probablemente que es originada por deficiencia de la proteína transportadora de la barrera hematoencefálica o por un defecto en la señalización intracelular de la leptina. Sin embargo, pues se siguen ampliando los estudios acerca de cómo es dada esta resistencia y se ha encontrado incluso que la leptina juega en la obesidad a veces un papel un poco más importante que la misma insulina. Y si hablamos de obesidad, pues claramente sin comorbilidades. La insulina, la cual va a estar liberada por las células beta. Se promueve acá es la captación de glucosa por los tejidos como lo son el músculo y el hígado principalmente. Y de la gota lipídica de los adipocitos. Y hay la insulina y a su vez para la acumulación del tejido adiposo. Tengamos claro que la leptina se produce conforme se aumenta el tejido adiposo, pero no participa en su producción, mientras que la insulina sí realiza la lipogénesis. Dentro, ya hablando pues del tejido adiposo pardo, entonces pues recordemos que es tejido heterogénico esencial y que se encuentra presente en grandes cantidades en el neonato. También recordemos, pues, como ya hemos mencionado, que son células multiloculares y más pequeñas respecto al tejido adiposo blanco y que tienen unas bien desarrolladas de ATP. Esto es gracias a la proteína.
en cuenta aquí es la transdiferenciación del tejido adiposo. Entonces aquí vamos a tener que va a haber un cambio de tejido adiposo blanco a tejido adiposo pardo, y esto va a ser dado por cuando el cuerpo necesita termogénesis o está bajo una carga de actividad física. Esto acá se induce, pues esto acá va a inducir la formación de tejido adiposo beige, que es lo que les digo, una transformación del blanco a pardo, pero no es del todo pardo, entonces por eso lo llamamos beige, y un aumento en la producción de termogenina o de la hormona UCP1 que ya les había comentado. Es importante aquí también decir que ante una falta de estimulación, ya el tejido adiposo va a... Angie, qué pena contigo, se te está quedando trabado. Entonces, ¿ahí me escuchan mejor? Habla más, amiga. ¿Me están escuchando mejor? No sé si mejor. Bueno, dale, tranquila. Vamos a comenzar Sí, mencionando que el pues tejido adiposo representa el depósito energético más grande del cuerpo humano, y con el paso de los años, los cambios de hábitos alimenticios y el aumento del sedentarismo, se ha favorecido que más personas presenten depósito excesivo de grasa en este tejido, lo que va a conducir finalmente a la obesidad con sus efectos y complicaciones. En el 2019 se publicó en la revista Metabolism Clinical and Experimental una revisión narrativa donde se habla específicamente del ejercicio para el manejo de la obesidad, el cual decidimos compartir con ustedes para que entiendan un poco mejor cómo se desempeña el papel tan importante pues, del ejercicio en la obesidad. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos, dieta o ejercicio, aunque la restricción de la ingesta de energía a través de las intervenciones dietéticas, es decir, las dietas, han demostrado ser más eficientes que el ejercicio para lograr una pérdida de peso significativa y más rápida. Cuando se hacen disminuciones drásticas de la ingesta de energía, podrían resultar en deficiencias nutricionales y una disminución de la tasa metabólica en reposo, debido a la pérdida de la masa corporal magra, mientras que la recuperación del peso ocurre si se detiene dicha dieta. Entonces, es lo que llamamos un efecto rebote. Por lo tanto, es importante implementar una dieta a largo plazo que se caracterice por una restricción que sea moderada de la ingesta, en combinación con un ejercicio regular. En la revisión tienen en cuenta la contribución del ejercicio al peso corporal, la reducción de la grasa, la actitud metabólica en la obesidad y recomendaciones sobre cómo evitar efectos adversos y errores al entrenar a las personas obesas. Entonces, un minuto, por favor. Ya, perdón, era mi perro. Entonces, vamos a comenzar con la contribución del ejercicio al peso corporal y reducción de la grasa. Se trata, Se trata simplemente de aumentar el gasto energético diario para inclinar el balance negativo. Es una estrategia eficaz en el tratamiento de la obesidad y disminución del exceso de tejido adiposo, pero pues ¿cómo sucede esto? Bueno, el ejercicio va a acelerar la glucogenólisis en los músculos e hígado, la glucólisis, el ciclo de ácido cítrico y la fosforilación oxidativa en el músculo, además de la lipólisis en el tejido adiposo, en el tejido adiposo, y también en el músculo, y ocurre una oxidación de los ácidos grasos. Todos estos efectos se logran a través de la secreción de hormonas que van a conducir a una activación de enzimas que su función va a ser catalizar todos los pasos claves en las vías metabólicas ya mencionadas. Todo esto va a ser estimulado por el ejercicio. Es importante tener en cuenta que las personas con obesidad importante no están familiarizadas con el ejercicio, por lo tanto van a ser más propensas a sufrir lesiones musculoesqueléticas por exceso del peso corporal. Así que se les debe prescribir un ejercicio seguro que los haga sentir cómodos y mantengan la adherencia al programa. También debemos mencionar que es importante e influye el volumen del ejercicio. Como ya sabemos, esto depende de la duración y la intensidad,
De acuerdo con el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el Europeo de Ciencia del Deporte y la AJA, nos han dicho que con las mínimas recomendaciones de actividad física, que es aproximadamente 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada por semana, esto sin adicionarle dieta, puede llevar a una pérdida de peso moderada alrededor de 2 a 3 kilogramos, pero pues son inadecuadas para una pérdida de peso clínicamente significativa, que sería mayor o igual al 5%, que es lo ideal en este tipo de pacientes. Entonces, para lograrlo, las personas deben realizar aproximadamente de 225 a 420 minutos de ejercicio por semana, o sea, más o menos entre 50 y 60 por día. Por lo tanto, es necesaria una mayor cantidad de actividad física para perderlo y lo más importante es controlarlo a largo plazo. Haciendo un ejercicio durante 250 minutos por semana, se puede esperar que la pérdida de peso sea de 5 kilogramos en 6 meses, solo con el ejercicio. Otra cosa importante es el tipo del ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio de resistencia es el que mejores resultados tiene para la pérdida del peso corporal. Este va a estimular la lipólisis tanto en personas delgadas como obesas y también mejora la fuerza muscular combinado con entrenamiento en intervalos de alta intensidad, que se conoce como el cardio HIIT. Y por último, el mantenimiento y la reducción del peso, pues esto es crucial porque lograr una pérdida de peso es solo la mitad del trabajo literalmente. Ya que la recuperación del mismo es extremadamente común y esto podría explicarse por el hecho de que la pérdida de peso va a producir cambios tanto fisiológicos como psicológicos por cambios en el apetito y los niveles de hormonas orexigénicas y anorexigénicas. Cuando no se mantienen estos cambios a largo plazo y de manera constante, promueven la recuperación del peso. Se informó que las personas que mantuvieron una actividad física por semana, pues que fuera moderada, o sea, más de 60 minutos de ejercicio caminando rápido o más de 35 minutos que es ejercicio vigoroso trotar por día, pues reducían esto de recuperación del peso. Y también un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados informó que la combinación de dieta y ejercicio obviamente era mucho mejor. Bueno, si escuchan que me trabo algo, me avisan. Entonces, pues Vale. como todos sabemos, y lo hemos venido mencionando, el ejercicio siempre ha tenido un papel fundamental en cuanto a la reducción del peso corporal y también en cuanto al mantenimiento de un peso corporal estable. Pero es importante comentar que el ejercicio regular puede mejorar la salud de las personas obesas independientemente de la pérdida de peso. De hecho, esto ha sido fuente de investigación durante las últimas 2 décadas y se ha demostrado que el ejercicio regular puede aliviar parte de las complicaciones metabólicas de la obesidad en ausencia de pérdida de peso. Entonces, pues, en este artículo que revisamos, encontramos que múltiples estudios observacionales, incluso metaanálisis, demostraron que el riesgo de enfermedad cardiovascular está relacionada más con la aptitud física del individuo que con el porcentaje de grasa corporal. Y es acá donde hablamos de los famosos fatness, que pues son aquellas personas con un IMC alto, pero que sin embargo se encuentran saludables. Es más, se vio que la hemoglobina glicosilada, el índice de presión tobillo-brazo, que es un índice de enfermedad arterial periférica, y la puntuación de riesgo de Framingham, que es un índice de riesgo cardiovascular, estaban más fuertemente asociados con el estado físico que con la obesidad. Es decir, una persona con un peso estable, pero que no realiza actividad física con frecuencia, va a tener también un riesgo alto cardiovascular. Sin embargo, encontraron que la presión arterial sistólica sí está totalmente relacionada con la obesidad. Pasa, por favor. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es el momento en el que las personas con obesidad deciden bajar de peso. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es la mejor forma o la mejor manera de disminuir la grasa visceral? Entonces, pues se realizó un estudio en donde Cocker y colaboradores dividieron a 34 hombres y mujeres mayores obesos en 4 grupos. El primer grupo, el grupo A, eran personas con mantenimiento de peso sin hacer ejercicio, es decir, no se le hizo ninguna intervención. En el grupo B encontramos una restricción de energía, es decir, una disminución en la ingesta calórica, y en este grupo había posteriormente una pérdida de peso, es decir, personas que bajaban de peso solamente con la dieta. En el grupo C estaban personas bajo entrenamiento con mantenimiento de peso y esto pues lo hacían a través de una ingesta calórica compensatoria.
Y en el grupo D estaban bajo un entrenamiento con pérdida de peso dado pues por la restricción calórica, es decir, estaban con ejercicio más dieta. Ya pues todos acá podemos concluir que el ejercicio más la dieta, y de hecho pues ya se había mencionado, es el mejor, pero descubramos específicamente qué es eso en lo que mejora. Pasa por favor. Entonces pues ya después de 12 semanas de intervención, se dieron cuenta de que solo los grupos de ejercicio, es decir, los grupos C y D, mostraron un aumento en la CRF. La CRF en inglés es Cardiorespiratory Fitness y si lo pasamos al español es la aptitud cardiorrespiratoria secundaria al ejercicio. Y su importancia aquí recalca en que un aumento de esta va a conllevarnos a una disminución hasta del 42% de riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Ahora, al hablar específicamente en cuanto a la grasa visceral, que es la que a muchos nos interesa perder, encontramos que en los grupos B y C, en donde por un lado se habla de ejercicio y por un lado se habla de dieta, provocaron unas reducciones similares, mientras que en el grupo D, en donde se hizo dieta más ejercicio, hubo una reducción de la pérdida de grasa visceral, incluso de más del doble en comparación con los otros grupos. Y otra cosa aún más interesante y más importante es que el índice de sensibilidad a la insulina hepática, aunque fue similar haciendo solo dieta o haciendo solo ejercicio, aumentó también más del doble en el grupo D. Finalmente, la eliminación de glucosa estimulada por insulina, que es un índice de sensibilidad periférica a la insulina, aumentó en el grupo C y más del doble en los grupos B y D, que tienen que ver con el ejercicio. Estos hallazgos nos muestran la capacidad del ejercicio para mitigar complicaciones metabólicas de la obesidad, incluso en una ausencia de pérdida de peso. También se vieron mejorías en cuanto a un aumento del HDL, una disminución de los triglicéridos, una reducción en las transaminasas y una disminución en la presión arterial diastólica. Pásame, por favor. Entonces, bueno, ya sabemos que el ejercicio y perder peso es lo ideal, pero ¿qué debemos tener en cuenta al pedirle a una persona con obesidad cuando quiere hacer ejercicio? Entonces, debemos ser muy cuidadosos para evitar el mal uso del ejercicio y los errores que conduzcan a lesiones y al cese de la participación del mismo. Entonces, es importante tener en cuenta que las personas obesas tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas, ya que las articulaciones de la rodilla y de la cadera van a experimentar un mayor grado de presión. Además, se ha visto que varias vías predisponen a la osteoartritis sintomática debido a una sobrecarga articular y entonces en este caso vamos a decirle a los pacientes que realicen un ejercicios de bajo impacto y de corta duración hasta que se logre una pérdida de peso. Pasa, por favor. Bueno, y no solamente vamos a decirle que este ejercicio tiene que ser de bajo impacto y de corta duración por la carga articular, sino que también es para que evitemos empezar con ejercicios extenuantes, porque si hacemos esto, vamos a inducir a la fatiga y posteriormente a una deserción de continuar haciendo ejercicio. Como pasa con muchos que se inscriben al gimnasio y después del tercer día de la primera semana ya no quieren saber más de esto. Entonces, se recomienda un tipo de ejercicio que es el ejercicio con electroestimulación. ¿Qué es esto? Se trata de una técnica que utiliza una corriente eléctrica adecuada para causar una contracción muscular de manera similar a los impulsos que se envía desde el sistema nervioso central para controlar las acciones de los músculos. Entonces, pues este método se suele utilizar en rehabilitación de plejías o incluso en el manejo de incontinencia urinaria. Sin embargo, se ha venido implementando también en el ejercicio con ejercicios pasivos acompañados de esta técnica. Y se hace durante los programas de iniciación. Algo importante es que no se trata de ponernos los electrodos y acostarnos en el sofá, como se ha mostrado a veces mucho en los comerciales, sino que se hacen ejercicios complementarios. Como podemos ver en la imagen, se hacen posturas específicas y se van fortaleciendo. Y a su vez también es muy importante la dieta. Otra cosa importantísima es explicarle al paciente lo que precede y lo que sigue después de una sesión de ejercicio.
Entonces, se tiene que hacer un adecuado calentamiento. Ahorita hay muchísimas maneras, tabatas, aeróbicos incluso por 10 minutos, y también dedicar un buen tiempo al enfriamiento y a la recuperación. Por último, algo que le permite al paciente ser más adherente a su plan es fijar una meta, un objetivo, y estar acompañado para cumplirlo. Y con esto me refiero no solamente al entrenador, aunque se recomienda en la iniciación que tengan entrenadores, sino también a amigos y familia. Digamos que todos siempre nos sentimos un poco más comprometidos si alguien cercano a nosotros se sabe las metas a las que queremos llegar. Pasa, por favor. Bueno, otra cosita que les queríamos comentar es que aunque algunos ya pueden saberlo, lo importante es acabar con ciertos mitos en cuanto a la realización de los ejercicios. Uno de estos conceptos es que es posible provocar una pérdida de grasa local, también conocida como reducción localizada, ejercitando una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, si quiero bajar el abdomen, voy a hacer muchas abdominales. Y acá tenemos que hacer énfasis en que el tejido adiposo en sí no se ejercita y como vimos en la fisiología, las señales para acelerar la lipólisis son principalmente hormonales. Así pues, si uno realiza suficiente ejercicio, le sumamos la dieta y logramos perder grasa, esta va a disminuirse a nivel global independientemente de qué parte del cuerpo es la que estamos ejercitando. Otro mito también en cuestión del uso de la estimulación eléctrica es que esta por sí sola no va a bajar de peso, ya que no causa ningún aumento en el gasto energético, por lo que dijimos anteriormente, debe acompañarse de otros ejercicios y dietas, aunque es una muy buena forma de iniciación de un programa. Y por último, el uso de bandas o fajas que se ponen por debajo de la ropa tampoco ayudan a perder grasa, sino a deshidratar. Es decir, que el paciente puede que vea una disminución en su peso, pero no va a ser grasa, sino agua. Y aún peor, cuando el cuerpo se le restringe el agua, o sea, no toman agua durante el ejercicio, en el momento en que se la demos de nuevo, va a retenerla por si vuelve a encontrar un periodo de deshidratación como ya le ocurrió, y va a generar una retención de líquidos y una inadecuada recuperación del rendimiento físico. Ya a modo de conclusión de toda esta charla, habiendo recordado la morfofisiología por encima del tejido adiposo y viendo la relación entre el ejercicio y la obesidad, queremos dejarles unas cosas para que se lleven a su hogar. Como profesionales de la salud debemos contar con el ejercicio como una medicina y aprovechar sus características únicas. Como segundo, la pérdida de peso debe ser un programa y no con afanes, puesto que nos proporciona tanto adherencia y mantenimiento, que esto lo sacamos del doctor Coy, que es un endocrinólogo y nos ayudó con la realización de la presentación. La aptitud física disminuye la mortalidad cardiovascular y por último, con el ejercicio y dieta sí podemos ser capaces de combatir enfermedades crónicas, aunque sabemos que suele ser la primera línea de tratamiento, hay que hacerla valer con los pacientes. Muchas gracias, chicas. Bueno, sí, muchas gracias a todos. Pues esperamos que hayan adoptado un poco de aquello que debemos saber, pues tratar no solamente a nuestros pacientes, sino que muchos amigos y familiares. El tema de la obesidad, de bajar de peso, es un tema que a muchos les interesa e incluso a nosotros también. Perdón, Dani, vas a decir algo. Daniel del Portillo, tienes la mano levantada. Sí, bien, es que me surgieron varias preguntas durante su presentación. Entonces, pues no sé si Sí, puedo preguntarlas. cuéntanos. Eh, Tengo varias dudas. La primera es, digamos, sobre el ejercicio aeróbico. Eh, Quisiera saber si es también posible perder grasa eh, haciendo más anaeróbico que aeróbico. Pues lo que leímos es que la combinación de los dos es muy buena, pero pues recomiendan más el ejercicio de resistencia. El doctor León me ayudará con esto. Vale, claro que sí, Manuela. Es una pregunta interesante porque si intentáramos mirar la respuesta que se daba hace 5 o 10 años en relación al ejercicio, gran parte de la información que contábamos en relación a el ejercicio que debíamos hacer para perder peso asociaba el tiempo de ejercicio
con el proceso de pérdida de peso. Me explico. Considerábamos hace mucho tiempo que solamente durante la ejecución del ejercicio, mientras yo estoy trotando, mientras estoy en el gimnasio, era que se perdía peso y que a lo largo del día no habían respuestas adicionales que favorecieran la oxidación de grasas, obviamente. Sin embargo, digamos que a lo largo del tiempo, la última década sobre todo, ha habido una gran cantidad de trabajos interesantes que han demostrado que no solamente el ejercicio, mientras yo lo estoy ejecutando, hay oxidación de grasas, sino que pasado un tiempo después de haber terminado ese ejercicio, lo que llamamos comúnmente EPOC, pero no el EPOC de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino el EPOC del consumo de oxígeno post ejercicio, ese periodo de tiempo era el periodo de tiempo casi que idóneo para la oxidación de grasas y que podía durar 2, 4, 6, 8, incluso podría ser más tiempo que el cuerpo se queda oxidando esas grasas. En ese sentido, empezaron entonces a surgir tendencias interesantes como el entrenamiento de la fuerza. Entonces, entrenar la fuerza para perder peso. Repito, hace 10 años pensar en entrenar la fuerza para perder peso no tenía razón de ser, pero en la actualidad existe una gran cantidad de evidencia, unos fundamentos fisiológicos bien interesantes, porque aumenta obviamente la neovascularización muscular, porque aumenta la síntesis, el aumento de catecolaminas se mantiene prolongado en el tiempo, porque aumenta la capacidad oxidativa de las mitocondrias, porque aumenta el número de mitocondrias, porque aumenta el número de crestas mitocondriales, el número de enzimas oxidativas a nivel mitocondrial. Y todas esas llevaron a la conclusión de que tanto el entrenamiento de resistencia como el entrenamiento de fuerza podrían ser tan efectivos. Pero tal y como tú lo dijiste, Manuel, hace un momento, y estoy totalmente de acuerdo, lo que más ha demostrado es la combinación de los dos. Y por eso, incluso cuando hacemos ahora programas de ejercicio físico, podemos contar con algo que antes era un poco limitado, precisamente por esta restricción del concepto, y era precisamente poner a la persona a hacer lo que más le gusta. Muchas personas adoran hacer entrenamiento de la fuerza y no resistencia, y pues decían, no voy al gimnasio porque me van a poner a hacer solo cardio. No, pues entonces comencemos con el entrenamiento de la fuerza. El ideal sería después empezar a meter trabajo aeróbico, pero el entrenamiento de la fuerza podría ser, y de hecho desde mi punto de vista y en mis pacientes es, digamos que el primer elemento que yo trabajo con ellos es la fuerza antes que la resistencia, pensando en un programa de pérdida de tejido adiposo. Listo, perfecto. Yo quisiera hacer una anotación. Buenas noches, qué pena. Buenas noches. Entonces, pues me queda la duda, o bueno, como hacer la anotación a partir de una diapositiva, cuando se habla de aptitud física versus la grasa. Esto yo quedé con la idea, ¿sí? De que tener músculo o perder músculo, perdón, puede ser incluso igual o peor que perder, que tener un gran porcentaje de grasa para la salud. ¿Estaría mal esa idea? No, desde mi punto de vista, no. Es tan grave tener poca masa muscular como tener mucho tejido adiposo. Y nuevamente el concepto ha venido cambiando en la última década sobre todo. Y con el tiempo hemos entendido que podría incluso ser más grave tener baja masa muscular que mucho tejido adiposo, que es lo que también nombraron muy bien hace un momento cuando se refiere a esas personas que, a pesar de que tienen un índice de masa corporal, que su peso es adecuado, tienen un mayor riesgo cardiovascular porque tienen una deficiencia de masa muscular enorme y un exceso de tejido adiposo. Y la otra pregunta es frente al ejercicio de bajo impacto. ¿Este ejercicio de bajo impacto también encerraría lo que se considera pesas o solo es cardio de bajo impacto? No, también estaría el entrenamiento de fuerza, claro. El entrenamiento de fuerza, tú lo puedes hacer tan de bajo impacto o tan de alto impacto como lo quieras. Pero claramente, y también lo plantearon muy bien, el riesgo aquí es poner en juego el sistema osteoarticular, que ya de por sí viene tocado con condiciones patológicas, especialmente a nivel de cadera, rodilla y tobillo, en estos pacientes obesos y generarle un estrés adicional, por lo menos en una etapa inicial, cuando no hay una adecuada adaptación, podría ser bastante contraproducente para su salud osteoarticular. Y otra pregunta, frente al índice de masa corporal como un posible marcador como para estadificar este ejercicio de bajo impacto, ¿hay estudios o se puede tener en cuenta a la hora de decir, digamos, un paciente con un IMC mayor a 30
puedo darle un ejercicio, formularle bajo impacto o viceversa? Es una buena pregunta. Desconozco si hay estudios que relacionen el índice de masa corporal con la presencia o ausencia. Yo no sé si ustedes en su revisión, Angie y Manuela, encontraron algo que ayude a dar respuesta a esta pregunta. Yo desconozco, pero me parece incluso una opción interesante pensar en estratificar el riesgo, el posible riesgo a partir del índice o del peso corporal, pero desconozco si hayan, no sé, Angie. No, doctor, la verdad, también en la revisión que hicimos nunca hablan de valores como tal del IMC, ni de estratificación tampoco. Pero Ahí podría sí. ser interesante, sí, ¿por qué no? No se me había ocurrido, me parece que es un gran aporte, no, no conozco, sinceramente. Y para aprovechar una última pregunta, qué pena. Esto, hablando de contar calorías tanto para ganar masa muscular, una dieta hipercalórica, y para perder grasa, una hipocalórica, pues he venido revisando la evidencia y me he dado cuenta pues que no es el gol estándar a tener en cuenta, o sea, las calorías no lo son todo. También hay que tener, por ejemplo, en cuenta las proteínas, el nivel pues de todos los macronutrientes divididos tanto para la ganancia de masa. Pero entonces en la pérdida de grasa para la lipogénesis me queda la duda frente a la parte hormonal. Digamos, hay un porcentaje de importancia frente a la dieta hipocalórica frente al porcentaje de las hormonas, o sea, a la incidencia hormonal, o sea, ¿cuál de los dos sería más importante que otro? ¿O tienen que estar ambos presentes para que se dé como tal la pérdida de grasa? Ok, no sé si ustedes, Manuela y Angie, quieran inicialmente contestar. Yo me estoy robando las respuestas, pero me gustaría conocer sus respuestas inicialmente y ya les doy mi apreciación personal. No, tranquilo, doctor. No sé si entendí muy bien la pregunta, es si con una, o sea, la restricción calórica, o sea, quiere hacer una restricción calórica, pero también no entendí muy bien como hacia dónde va la pregunta. Si es O mejor sea, en cuanto a la dieta y el ejercicio o... ¿en qué porcentaje impactaría la parte hormonal frente a la dieta hipocalórica en este caso? Un porcentaje exacto, la verdad, no encontré. Em, no sé, no sabría, o sea, pero sé que, digamos, al hacer ejercicio como tal, siempre la parte hormonal va a tener unos cambios. Y esa es la parte que nos va a generar como tal pues una lipólisis y una lipogénesis a su vez. Entonces, pues no sé si el doctor me ayuda, pero es como tal, sí, que el ejercicio nos va a cambiar más la parte hormonal que la dieta. Por eso, pues, incluye la dieta y el ejercicio. Sí. Yo tengo ahí varias apreciaciones personales que me gustaría compartirlas con ustedes. Y uno es, desde hace ya un buen tiempo, he dejado de estimular y favorecer, sobre todo en mis pacientes, el conteo de calorías. Les he hecho, digamos que les he hecho fuerza para que dejen de hacerlo, eh, porque, entre otras, porque vi que en muchas ocasiones eso se volvió una obsesión. Entonces andaban pegados de la calculadora y andaban pegados ahí de MyFitnessPal o de alguna aplicación de las múltiples que hay, sumando y sumando a ver que no le fueran a pasar de las 3.500 kilocalorías que tenía que consumir o cosas de ese estilo. Y eso se vuelve insostenible en el tiempo, se vuelve insostenible hacer un conteo calórico. Entonces he bajado, digamos que he desestimulado el conteo calórico. Sin embargo, sí es fundamental que las personas empiecen a hacer un déficit. El problema aquí es, y también cuando hablaron de la regulación del apetito allí, es que hacer un déficit calórico severo, agresivo, ¿cierto? Pasar de, como hay muchas dietas que son dietas de 500 kilocalorías, pasar de 2.500, estoy diciendo cualquier número, a 500 de una manera agresiva, pues por supuesto que rápido, de una manera absolutamente rápida y a corto plazo va a llevar a una pérdida de peso, sin duda lo va a hacer.
pero por sistemas de retroalimentación, el hecho de que ya no haya suficiente alimentación, ¿cierto? Con picos elevadísimos de grelina todo el tiempo, ¿cierto? Especialmente con la grelina, genera unos sistemas de ahorro energético que hace que el cuerpo, en últimas, no termine oxidando grasas, sino que termine entrando en un estado de ahorro de energía en el cual trata de que el cuerpo no gaste una caloría de más y lo que termina es, incluso en ocasiones, ganando peso, a pesar de que esté en un déficit calórico severo. Entonces, la primera sería, no favorezco el consumo de calorías, el conteo de calorías, pero es necesario generar sí un pequeño déficit. Yo lo que suelo hacer mucho es que evalúo la alimentación de mis pacientes. Entonces yo les pido que me cuenten qué desayunan, qué almuerzan, qué cenan y les invito a hacer pequeños ajustes que si lo hiciéramos cuantificado me darían 300, 400, 500 kilocalorías al día. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿el desayuno qué comen? No, yo me como 2 arepas, ¿cierto? Con chocolate y 2 huevos. Entonces le digo, listo, perfecto. Durante la siguiente semana ajustemos esto. Que no sean 2 arepas, que sea una nada más. ¿Listo? Siga con su chocolate, siga con sus huevos. ¿Y al almuerzo qué come? No, me como 2 papas, 3 cucharadas de arroz, ¿cierto? Y un pedazo de carne. Yo digo, listo, entonces cambiemos las 2 papas por una sola, ¿cierto? O bajemos de 3 cucharadas de arroz a solo una. Incluso hay cosas que yo les sugiero a ellos y es que esparzan la comida en el plato, que no quede tan alta, sino más ancha, para que visualmente no les dé la apariencia de que tienen menos comida, lo que está el plato que se están comiendo. Trato de retirar de una manera rápida calorías adicionales en forma de gaseosa, sobre todo, ¿cierto? De bebidas azucaradas, incluso en personas que son muy adictas a ese consumo calórico de gaseosas, se las cambio por bebidas endulzadas con stevia o cosas de ese estilo, que no es el ideal, pero por lo menos le ayuda mientras genera un hábito. Y busco tenerlos así por lo menos durante algunos meses en los que voy haciendo pequeños ajustes adicionales. Cuando yo logro, digamos que hacer un recorte así, quitándole varias cositas que en últimas la persona a veces ni se da cuenta, y logro que tenga 500 kilocalorías menos, sin contar las de ejercicio, pues estoy garantizando que a lo largo de una semana, ¿cierto? A lo largo de 7 días, pues ya tendré 3.500 kilocalorías menos. Y eso en un mes serán 14.000 kilocalorías menos, ¿sí? Y asumiendo que el 50% fueran de oxidación de grasas, más o menos me da 1 kilo de grasas oxidadas, podría dar un poco más, solo haciendo pequeños recortes en la alimentación que no generan ese impacto metabólico tan grande que podría generar, ¿cierto? Que se disparen sistemas hormonales compensadores, que se activen esos genes ahorradores de energía, que se genere ese estado de ansiedad generalizado que le da a las personas cuando están en dietas hipocalóricas, que se mantenga muy activa la persona y que de a poquitos va viendo, digamos que esos cambios. Hay personas que llegan a la consulta, que llegan voladísimos de calorías, porque desayunan medias nueves, almuerzo, el postre del almuerzo, las 11, la cena, y antes de acostarse comen otra cosita. Y toca, y aunque uno en su mente dijera, pues no, de 6 comidas pasémoslo a 3, a veces lo sigo teniendo con esas 6 comidas, pero le voy recortando las porciones, de manera que, como les diga, pueda irme ganando yo algunas calorías que no contabilizo, ¿cierto? En ese sentido. Los sistemas hormonales, en este caso, se van ajustando. Me imagino que cuando te refieres a sistemas hormonales, te refieres un poco a la secreción de insulina, comportamientos como la noradrenalina, como el glucagón, como el cortisol, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina, o todos los que están involucrados en esa regulación hormonal, todas ellas van ajustándose muy de a poquitos, pero obviamente no es el target de a lo que quiero yo apuntarle. No le apunto a fármacos que hagan modulación hormonal, no, le apunto a hábitos de vida saludables, alimentación, ejercicio, que vayan generando un cambio. Esto, para cerrar un poquito el comentario, hace que la pérdida de peso sea relativamente lenta. O sea, comparado con lo que otras personas podrían ofertar o ofrecer en términos de la pérdida de peso, se hace más lenta. Pero la ganancia está en la seguridad de que esos 2 o 3 kilos que va perdiendo mensualmente son 2 o 3 kilos que no se recuperan en un abrir y cerrar de ojos cuando abandonan el programa, sino que al contrario son kilogramos que se pierden de manera casi que definitiva,
no siempre es tan fácil, hay veces hay muchas complicaciones, sobre todo a nivel hormonal. Para mis amigos médicos hay que tener en cuenta que hay que tener un perfil de hormonas tiroideas especialmente, ojalá cortisol, ojalá hormona de crecimiento, ojalá andrógenos, ¿sí? Sería el ideal, y que en relación de todo ese conjunto hormonal, pues uno a veces toma decisiones, pero es más o menos un poquito la idea de la programación a largo plazo que tendría un programa de ejercicio físico más hábitos de vida saludables, pensando en lo nutricional, para pérdida de tejido adiposo. Muchas gracias, doctor.